Estamos en vivo, quinto día de nuestro gran evento del Expo Virtual Energías Renovables. El quinto día, 5:30 de la tarde, viernes 16 de julio del 2021. Tengo el orgullo de presentar la conferencia magistral con el tema Oportunidad privada de inversión en proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Y el tema 2 es hidrógeno verde, la clave para la descarbonización de la economía, con la participación de Eduardo Rosero, presidente de AERE, de Erwin Platt, director de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todas las conferencias, los paneles de debate están ya colgadas en la biblioteca de conferencias. Entonces, todo el mundo puede verlos de los días pasados, de todos los días, y luego que se termine la feria va a nuestra página web durante todo el año. Tenemos 2 salas de conferencias magistrales, conferencias técnicas, paneles de debate, la biblioteca de conferencias, tenemos la agenda de conferencias, tenemos la sala de networking, el lobby, tenemos los stands, los pabellones de stands. Tenemos 3 pabellones con 36 stands de empresas de 12 países. Maravilloso. Y hemos tenido una agenda de paneles de debate, de conferencias magistrales y conferencias técnicas impresionante. 5 días donde hemos movido la economía, donde hemos aprendido muchísimo, donde tenemos los mejores conceptos de todos los países, de los gobiernos, de las empresas, y el agradecimiento especial a todos los panelistas, a todos los conferencistas. Yo quiero agradecerles nuevamente a ustedes por la participación en esta conferencia magistral, luego al público, a las personas visitantes, que son más de 3,000 personas. Les invito para que luego vayan a visitar los stands, vayan a conversar en la sala de networking. Esto es maravilloso. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Yo les dejo, Nanda, por favor, la parte de marketing y luego comienza Eduardo. Gracias, muy amables. Muchas gracias, señor Hassan. Y vamos a agradecer a nuestros auspiciantes Platinum, CLGP, Coni Comercializadora ONI, Empresa Eléctrica Quito, Next City Labs, a nuestros auspiciantes Oro, Incinerox, AERE, Alurac, Embajada Alemana, Acera, Solines y Asociados, OLADE, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ACESOL, Embajada de Chile, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, APALE, gracias a nuestros expositores que están en los pabellones de toda la feria Expo Energías Renovables, y a nuestros media partners que nos han acompañado en la difusión del evento. Voy a dar la cordial bienvenida a nuestro primer conferencista. Es Eduardo Rosero, REA, ingeniero industrial en la Universidad de Ruhr en Alemania y la Universidad de Sheffield en Inglaterra con la especialidad en energía renovable. Especialista técnico en el área de desarrollo de proyectos eólicos en Alemania, Turquía, Italia y España. Especialista en energía renovable y eficiencia energética, con amplia experiencia en la planificación y ejecución de política pública por su trayectoria como el primer subsecretario de Energía Renovable y Eficiencia Energética, desde la creación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Ha participado activamente dentro del sector energético ecuatoriano durante la última década como empresario de la energía renovable, desarrollando proyectos fotovoltaicos de gran escala con inyección a la red. Y actualmente, desde el 2018, además de su actividad empresarial privada, preside la Asociación Ecuatoriana de Energía Renovable y Eficiencia Energética, AERE, aportando así a la promoción y fortalecimiento del sector energético renovable y eficiencia energética y el cambio climático a nivel nacional y regional. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Nanda, y muchísimas gracias, Hassan, por este espacio. Para mí es un placer
poder intervenir en esta charla y hacerlo también en representación de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Solamente unas palabras iniciales. Quería decir que desde el sector empresarial, como ya lo dije en la sesión inaugural, nosotros estamos muy convencidos que el Ecuador es un país de oportunidades energéticas, ¿no? Y no obstante, tenemos también grandes desafíos en el ámbito ambiental, energético y financiero. Nosotros desde la asociación, que se ha convertido también en una plataforma de encuentro, no solo de empresarios, sino también de universidades, de institutos de investigación, técnicos, profesionales del sector eléctrico y energético, venimos concientizándonos desde hace varios años en la transición energética como vector de desarrollo para nuestro país. Y eso mismo es lo que acabamos de escuchar justamente en la charla anterior. Y por eso nosotros creemos que afortunadamente esta transición energética nos trae a compartir este lugar para plantear nuevas alternativas y espacios de diálogo entre el sector público, privado y así fomentar un desarrollo armónico, complementario, con objetivos que deberían apuntar a la eficiencia técnica y siempre a la eficiencia financiera. Con estas palabras quisiera compartir mi pantalla de la presentación. No sé si, a ver, un segundito. Creo que ya se puede ver. ¿Me confirmas, Nanda? Aún no se ve en pantalla completa, pero ya se puede visualizar la presentación. Ya, ¿Sí? ya se ve. Ahí sí. Ahora sí se puede ver entonces la presentación. Bueno, como les decía, ¿no? La presentación va a tratar de la oportunidad privada de inversión en proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Estamos comenzando un nuevo periodo de gobierno y creo que hay tantos desafíos para el presidente Guillermo Lasso como para todo su gabinete. Y en ese sentido hay que identificar y hacer un análisis integral. Al inicio se debería identificar todos los obstáculos que impedirían justamente el desarrollo de las energías renovables. Hay, por ejemplo, barreras técnicas que pueden ser falta de capacidad técnica, expertise humano, el cambio climático, ¿no? Estamos viendo cómo el cambio climático toma un rol preponderante en el desarrollo de estas políticas, especialmente también en las cuencas hidrológicas. Por otro lado, tenemos barreras económicas que pueden ser aquellas identificadas como cómo puedo yo hacer un sistema de incentivos o economías de escala que se debería aplicar para justamente tener nosotros unos sistemas mucho más dinámicos y eficientes. Y otro están las barreras políticas, que creo que ya fue tratado mucho después de los incidentes de octubre del 2019, como fueron los subsidios, el tratamiento de cómo se podría tener una liberalización del mercado de subsidios, impactos locales, por ejemplo, o políticas regulatorias y en donde el gobierno pueda tener en cuenta muchísimas otras directrices para hacer un análisis y una identificación de estas posibles movilizaciones de capital para inversión en energías renovables, en eficiencia energética, cómo debería estar compuesto el tema de financiamiento, que lo voy a tratar más tarde, y también cuáles deberían ser los procesos de adquisiciones para proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Hablamos de regulaciones que incentivan el autoconsumo, que también lo trataré más tarde, de licitaciones, cómo podrían ser esos mismos incentivos regulatorios para que recaiga esta inversión en energía renovable y en eficiencia energética en un terreno muy fértil. También la acabamos de ver con ELSI, la normativa técnica para la eficiencia energética, que nos ocupa a nivel nacional, todo lo que tenga que ver con una mayor penetración
de la eficiencia energética a nivel industrial, a nivel residencial, también cómo podría ser la capacitación y formación de personal especializado en energía renovable. Y aquí es donde vamos a ver un poco el análisis de las oportunidades en Ecuador, del rol del sector privado en proyectos de energía renovable, ¿no? Tengo, a ver, perdón, en el campo de la energía renovable, tengo algunas de las normativas que han sido expedidas últimamente. Teníamos una regulación, la 00318, que normaba el mercado de la generación distribuida para capacidades menores a un megavatio con sistemas de autoconsumo. Ahora, esa misma regulación fue derogada a través de la regulación 0121, que trata la generación distribuida para autoconsumo, pero ya liberaliza todo el tema tecnológico. Tenemos también otra a partir del 5 de abril, que es una regulación de generación distribuida para inyección a la red, que dinamiza bastante el sistema hasta proyectos de 10 megavatios para tener una inyección a la red de distribución, y simplifica también mucho los procedimientos. Yo creo que esa es una de las ventajas que se ha visto últimamente dentro del ámbito regulatorio, ya no poner tantos impedimentos como lo eran en la 0318 o en las otras regulaciones que también han sido y van a tener que ser revisadas. Hay también dentro del espectro una regulación bastante importante que todavía falta por emitirse y que está en discusión y socialización por parte de la Agencia de Regulación y Control, que es la regulación de autogeneración. ¿Cómo vamos a tener nosotros en cuenta el tema de excedentes? ¿Cómo podría ser una participación ya más activa de todos los sistemas de generación y autogeneración privados dentro del sistema macro de nuestra planificación energética? La otra que también es bastante importante es la regulación de grandes consumidores. ¿Cómo puede dinamizarse este mercado y cómo se pueden calificar aún más de grandes consumidores para optar de mejores condiciones de mercado, que va a dar una transparencia y eficiencia a nuestro sistema eléctrico? Por otro lado, también tenemos muchos temas como las licitaciones de energía, que últimamente el señor viceministro, el señor ministro han propuesto sistemas ya un poco más ambiciosos, en vez de 200 bloques de energía de 200 megavatios, los subieron y ahora estamos hablando de al menos 500 megavatios. Entonces, hay diferentes oportunidades de inversión en este sentido que van a ser o van a tener que ser revisadas. Solamente para ponerles un ejemplo, aquí desde el año 2018, donde entró en vigencia la regulación 00318, de octubre del 2018, tenemos simplemente un desarrollo bastante restringido. 100 autorizaciones al 2 de julio del 2021, con una capacidad autorizada de 2.9 megavatios, o sea, 2.900 kilovatios a nivel nacional, con sus respectivos registros, ¿no? Esto habíamos anotado nosotros en las tantas observaciones que hicimos como asociación. El proceso debería ser mucho más ágil, justamente para dinamizar sistemas de energía renovable no convencional que pueden ser instalados como los sistemas fotovoltaicos a nivel residencial, industrial y comercial, ¿no? Creo que hay grandes oportunidades. Ahora ya tenemos vigente una regulación, la 00121, donde marca todo un espacio, es la normativa para generación distribuida, que es independiente de toda tecnología. Ya no solamente se trata de sistemas fotovoltaicos, sino que aquí puede entrar cualquier otra tecnología. Lo tengo graficado como un sistema de paneles solares fotovoltaicos, pero podría ser un generador cualquiera, una pequeña central hidroeléctrica, un generador a biomasa,
cualquier tipo de sistema que aporte y que sea sustentable también, ¿no? Y es la interacción directa con la empresa distribuidora que va a realizar mensualmente un balance de energía entregada y consumida en un esquema de balance neto, net metering a nivel internacional, y que siempre será muy positivo para nuestros esquemas también de amortización de este tipo de sistemas. Ahora, vamos a un tema que fue tratado muy intensamente en uno de los paneles de debate en esta semana, el día martes, donde la banca local se animó ya con algunos sistemas o productos financieros, líneas de crédito financieras que apoyaban a proyectos de menor cuantía, es decir, a este tipo de sistemas fotovoltaicos menores a 1 megavatio, y que tuvieron algunos inconvenientes al inicio, en el año 2018, para poder financiarlos, porque la tecnología todavía estaba muy reciente aquí en Ecuador, y justamente todos los procesos de trámites dentro de las distribuidoras eran desconocidos. Ahora creo que hay una gran ventaja con la regulación 01-21. Ya hemos recorrido 3 años de socialización de este tipo de proyectos, con lo cual ya se amenora el tiempo de autorización, y también todo la carga de revisión de estudios se ha disminuido bastante dentro de la nueva regulación. Dentro de la regulación 02-21 también estamos tratando los proyectos mayores de 1 megavatio, menores a 10, y también hay otra categoría que son los menores a 50 megavatios que podrían ser utilizados para la industria y el comercio. En ese sentido, yo creo que la perspectiva del ambiente energético nos da como para ver que a nivel mundial hay muchísimo apetito de financiamiento de inversiones, tanto públicas, privadas, con asociaciones público-privadas, con criterios de financiamiento totalmente globales. En ese panel revisamos algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, la importancia de los temas ambientales también para poder otorgar un crédito. Y eso no lo habíamos tomado nosotros antes en cuenta como asociación o como usuario final del sistema crediticio, ¿no? Había un dato muy importante del Citicorp que nos decía que hay 250,000 millones de dólares destinados a sistemas de generación renovable que van a ser destinados en los próximos 5 años. Entonces, creo que hay bastantísimas oportunidades también, no solamente por un carácter ambiental o energético, de poder financiar muchos de los proyectos de energías renovables que vamos planteando aquí en el país. Además que el estado de madurez de la energía frente a otras tecnologías o a otros rubros de inversión es bastante alto, por lo cual el financiamiento para proyectos de energía se lo hace mucho más fácil. Creo que también hay una buena posibilidad de financiamiento por el mercado de valores. Había un representante de una casa de valor que nos explicó todo el financiamiento o las alternativas de financiamiento de estos productos o de estos sistemas a través de la bolsa de valores, a través de bonos verdes, los cuales tendrán que tener una característica muy interesante para que tengan una coherencia en el sistema con caracteres de sustentabilidad, de sociabilidad y todo lo demás. En ese panel también tratamos un poco el financiamiento para subastas, ¿no? Y ahí veíamos que a nivel internacional nosotros tenemos una ventaja increíble frente a otros países, que es que el dólar tenemos como moneda local y todos los contratos se pagan en dólares. Yo creo que ese
esa ventaja competitiva frente a otros mercados todavía no la tenemos totalmente desarrollada. También estas subastas de renovables son totalmente y económicamente competitivas. Tenemos los casos colombianos, los casos mexicanos, el caso chileno, que nos deja una huella o una ruta que seguir y con grandes desafíos también para rebajar, para reducir los costos de generación. Una de las cuestiones también muy importantes que está esperando el sistema eléctrico es la estructuración del fideicomiso de pago como un tema bastante importante que hay que considerar dentro de todo estas condiciones habilitantes para conseguir un buen financiamiento. Y aquí quisiera pasar un momentito a un mensaje. Lamentablemente, esa oportunidad del día martes no pudo asistir Jake Levine, que era representante del DFC, pero él nos ha mandado un mensaje que lo quería reproducir muy corto en este espacio, con lo cual voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir el mensaje que nos da Jake Levine, que era para el día martes el tema de financiamiento. Un momentito. Y está con sonido, así que... También está con la compartición. My name is Jake Adelante. Levine. I'm joining you from Washington, D.C., and I'm sorry that I can't be there in person or live for today's panel, but I really appreciate the opportunity to join remotely. And I want to say, first of all, muchas gracias, Eduardo y el equipo de la asociación. We're very excited to be working in the space of energías renovables y eficiencia energética. And please excuse my rusty Spanish. This issue is the most important priority of the Biden administration. And the Development Finance Corporation has prioritized climate change and climate investments accordingly. And so the work that you all are doing in Ecuador is central to the work that the Biden administration is doing, not just in Washington, but around the world. We know that the impacts of climate change are already here. And we also know, importantly, that climate-friendly infrastructure, technology, clean energy, renewable energy, and energy efficiency can be a driver for creating jobs and economic opportunities and opportunities for economic development. And so that's why we're so excited to be investing in these areas at the DFC. You may have seen that as a part of President Biden's April 22nd World Leaders Summit on Climate Change, President Biden announced a few things that we're doing here at DFC. Number one, we've committed to making DFC net zero by the year 2040. So that means we're ramping up our investments in clean energy and climate-friendly projects and ramping down the work that we've historically done in carbon-intensive technologies and infrastructure projects. Number two, President Biden announced that we're going to dedicate at least 1/3 of our overall portfolio to climate-linked investments. DFC has the authority under legislation from the US Congress to invest up to $60 billion. We currently have about $31 billion of assets under management, and we're going to grow our portfolio. And as we do that, we're going to focus on at least 1/3 of those investments being in climate-linked projects. And finally, because we know that many of the climate projects that we want to do take time to come together, they take resources to study and to understand, we've also set up what we've called a Climate Action Facility, which is a $50 million technical assistance fund, which is able to provide grants for projects to help them do the pre-financing work that they need, whether that's a feasibility study or other types of activities prior to receiving a project finance
debt financing, or equity financing to proceed. DFC is open for business for companies and funds in Ecuador, and we're excited to be doing work with the folks in this room. I really hope that you'll have a chance to follow up and learn more about all of our work in climate. Please visit www.dfc.gov/climate. And if you feel like you've got a project that's ready for consideration, please visit www.dfc.gov/apply. Again, I'm so sorry that I can't be there in person, but I'm so excited to be a part of this remotely, and we really appreciate the chance to work together. Thank you. Sí, yo creo que también para nosotros va a ser un desafío y muchísimas gracias a Jake. Él ha tenido la gentileza de mandar este mensaje y me están justamente comunicando ahora que puede ser que esté viendo el mensaje. No sé si se ve mi pantalla ahora. Sí, sí. Sí. Y quería también agradecerle. Thank you very much, Jake. I appreciate your video message, and for sure we will find several opportunities for a mutual collaboration. Ecuador is a country of sustainable energy opportunities. I'm looking forward for our meeting within the next few days with you and your collaborators. Thank you very much, Jake. Entonces, bueno, ya dado el saludo a Jake, creo que dentro de este espectro del análisis que hicimos el día de ayer, también en el panel de debate de licitaciones, para seguir un poco la guía que tenemos aquí, nosotros vimos que era necesario justamente que los documentos como el contrato sean documentos bancables, donde debería estar, como ya lo está, la prelación de pago, la prelación de despacho, también una compensación de eventos de terminación dentro de esos contratos que son súper importantes, ahora mucho más importantes después de lo que hemos visto en las últimas semanas con varios contratos de permiso y varios proyectos que están en disputa. Creo que el marco regulatorio existente, tenemos pensado esta subasta de 500 megavatios, pero hay todavía una cierta, mejor dicho, está pendiente de interpretación el decreto 1190, si está abierto para proyectos privados, y yo creo que todas estas dificultades tienen que ser puestas de lado para poder tener buenos contratos de inversión. Y una cosa que también es muy interesante es que la publicación de los precios de reserva o los precios tope debería ser ya justamente al inicio de los procesos licitatorios, porque si no se pierde mucho tiempo y dinero de los oferentes para preparar oferta, y si uno no está por debajo de ese rango, simplemente no oferta, pero no pierde el tiempo, ¿no? Creo que también había una importante recomendación de un desarrollador de proyectos que se debería ofrecer un rango para una tarifa por bloque de energía y no quedarse simplemente en sistemas muy rígidos. Tenemos el caso colombiano en donde se ve que hay unas tendencias bastante importantes para licitaciones exitosas. Tenemos que las subastas han bajado sustancialmente de precios y además muchos más países de la región están adoptando este tipo de subastas, licitaciones de energías para mejorar el costo de la energía. Entonces,
hay muchas ventajas de este tipo de incorporación y creo que nosotros lo debemos aprovechar. Igual en México, ¿no? En México se ha podido, tanto en Colombia como en México, se han incorporado 1.4 gigavatios de generación en solar, en eólica, con inversiones importantes de casi 1.500 millones de dólares. Ahora, un poco para ir viendo, tenemos los grandes proyectos que también van a ser financiados y estos grandes proyectos como el Cardenillo, como Santiago, deberán corresponder a una estructuración financiera que sea de lo más eficiente. Ya tenemos muchas otras experiencias en la cual hemos salido fauleados, pero yo creo que ya con esta nueva visión de este gobierno, las cosas podrían ir muchísimo mejor. Un poco, este es un gráfico de la estructura del sector eléctrico ecuatoriano donde hay diferentes actores y un poco aquí la pregunta es, ¿se necesita reestructurarlo completamente o tal cual como lo tenemos está funcionando bien? ¿Y cuál sería el peso ahora de generadores privados que puedan influir tanto en la generación e inclusive la transmisión? Por un lado está el Ministerio Rector, que es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Por otro lado, como entes adscritos, la Agencia de Regulación, la Corporación Eléctrica y el operador SENACE. Entonces ahí vemos grandes retos para justamente reestructurar, tal vez no normativamente, pero sí en su funcionamiento y en gestión. Aquí vemos cómo, según el Plan Maestro de Electricidad, este es un gráfico que se lo hizo con la Asociación de Generadores Privados, donde a partir de la información del Plan Maestro de Electrificación, donde vemos una parte muy importante como es la expansión de generación, ya la realista, y otra es la muy optimista. La línea verde es muy optimista, donde va satisfaciendo la demanda completamente, y ya con la experiencia que hemos tenido en los últimos años viene la curva más realista, donde se ve que ya a partir del año 2022 yo entendería que este gráfico o esta proyección se la hizo antes de la pandemia y solamente está trasladado al 2023 ya la falta intensa de energía. Y eso nos da mucho que pensar en nuestro sistema de planificación. Ahí es donde es muy necesario un análisis de costos reales versus tarifa regulada, entender que el costo real de generación, transmisión y distribución supera los 15.46 centavos y eso concientizarlo, ¿no? Y socializarlo de una manera muy viable para la comprensión de la ciudadanía. Es decir, que nosotros realmente tenemos un mercado subsidiado de energía. La tarifa regulada en el año 2020 bordea los 10 centavos, con lo cual hay un subsidio intrínseco en la tarifa eléctrica de 5 a 6 centavos y determinar esa oportunidad para energía renovable no convencional que nos parece muy importante. Y también los diferentes escenarios energéticos que se pueden dar en los sistemas de generación distribuida y como ya les había comentado en las subastas. Aquí tenemos una pequeña reseña de cómo está estructurado el Plan Maestro de Electricidad, que justamente en estas semanas y en estos meses va a tener una actualización y creo que es importante ya la incorporación, por ejemplo, en este plan maestro de la generación distribuida que no ha sido todavía tomada en cuenta hasta el momento y las grandes oportunidades que tiene el país de inversión en energía renovable no convencional, tanto en bloques de energía como en la autogeneración. Aquí vemos cómo a nivel mundial nos presentó Pablo Carvajal el día lunes estos escenarios de expansión de capacidad en Ecuador a 2050, ya que hizo un estudio de investigación y donde ya se le toma en cuenta al tema de renovables dentro de la planificación y con un gran aporte para nuestro sistema de generación. También un poco ver una visión muy general de cuáles son los rubros de consumo de energía. Esto está
constituido al año 2018-2019. No tomé el año 2020 porque simplemente hay una estructura que es muy, muy diferente a la que tenemos aquí, pero que nos da a entender lo importante, por ejemplo, del alumbrado público, que lo tenemos bastante ineficiente y constituye un 5.52% dentro del consumo global de nuestro país. Las pérdidas técnicas también y no técnicas sumadas son el 11%, y un poco la distribución en los diferentes sistemas, si es residencial, industrial o comercial. Un poco ya para ir cerrando, porque yo creo que ya estoy bastante pasado de tiempo, es que el desarrollo del marco regulatorio para incentivar, por ejemplo, en el primer caso, la generación distribuida o la incorporación de inversión privada, debería tener en cuenta algunos factores. La mitigación del cambio climático es un factor muy, muy importante hoy en día, inclusive para el financiamiento, como ya lo había notado, los incentivos que se podría tener en el mercado, incentivos regulatorios, incentivos financieros que ya los tenemos bastante bien identificados, una visión de lo que puede aportar realmente la eficiencia energética en sistemas industriales, en sistemas residenciales. En el caso Galápagos tenemos muchísimo que hacer. Las alternativas que ya analicé de financiamiento, tanto de la banca local, banca internacional, banca pública internacional, el ofrecimiento, por ejemplo, del DFC es súper importante, y también cómo nosotros podemos adaptar todo este conocimiento de la ayuda técnica internacional para dinamizar este sector de las renovables no convencionales. También creo que es muy, muy importante hacer un análisis de las regulaciones pasadas y de la ejecución de proyectos, porque eso nos deja un poco la memoria fresca de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer para incentivar la proyección de nuevos y eficientes proyectos. Un poco en otra perspectiva, ver cuáles son las ventajas de los procesos públicos de selección dentro de la planificación integral del país, y eso nos da la oportunidad. Tenemos un ministerio que está compuesto por los 3 sectores. Entonces, si estos 3 sectores tienen gabinetes ministeriales, ya pueden conversar de una manera mucho más fácil y poder hacer una planificación del sector energético con el Plan Nacional de Energía al 2050 que está gestándose, y tener justamente un ámbito ya mucho más coherente y más integral. También otro de los puntos es el intercambio de buenas prácticas entre países. Nosotros como asociación estamos formando parte de una red iberoamericana con otras asociaciones, y nos damos cuenta cómo el desarrollo de este tipo de intercambio de documentos ha posibilitado que nosotros tengamos mejores argumentos a la hora de discutir con el regulador. El desarrollo mundial de las renovables también es muy importante de tener en cuenta, y la mitigación de riesgos justamente de la generación centralizada, ¿no? Lo tenemos ahora con el proceso erosivo del Coca-Cola Sinclair y otros tipos de análisis que se necesitaría hacer justamente para tener un mejor y eficiente desarrollo de las renovables. Así que, bueno, Erwin, ya he acabado un poco mi presentación, y ahora Nanda tendrá el gusto de presentarte a ti. Bienvenido, estimado Erwin. Erwin Led es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, con un doctorado en Ingeniería de Procesos de la Universidad Karlsruhe en Alemania, y un postdoctorado en Ingeniería Térmica en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos de América, y tiene una certificación internacional en Energía Manager de la Asociación de Energía de Ingenieros en Atlanta. Es docente de posgrado del Diplomado de Economía del Hidrógeno de la Universidad de Santiago, USACH, y del Diplomado en Tecnologías de Hidrógeno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC, y se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Chile, AG.
Es socio gerente de Low Carbon Chile SPA, empresa dedicada a fomentar el uso de ecocatalizadores de nanotecnología para combustibles y a desarrollar proyectos de hidrógeno verde y sus derivados energéticos. Participa activamente en diferentes actividades gremiales profesionales, miembro de la Human Centric Lighting Society, director de H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno. El Dr. Plet ha sido nombrado embajador del hidrógeno verde por el ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, para fomentar la formación del capital humano. Estimado Erwin, por favor, solo tenemos 10 minutos para su exposición. Muchas gracias por la introducción. Quiero primero que nada agradecer la invitación de Hassan Bektak a H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno, de exponer en este webinario. Quiero agradecer también a Carmen Gloria Cerda, directora de ProChile, el Departamento Económico de la Embajada de Chile en Ecuador, y especialmente a mi antecesor, Eduardo Rosero, por la gentil invitación. Voy a compartir la pantalla para que veamos el hilo de la conversación. Ahí estamos y quiero, si me hacen el feedback, si estamos compartiendo ahí la pantalla como corresponde. Y también me gustaría saber si me escuchan bien. Todo perfecto, Erwin. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, el tema del cual les quiero conversar es el hidrógeno verde como una clave para la descarbonización de la economía. Entonces, lo tengo dividido en 4 partes. Vamos a hablar un poquito sobre economía, de eficiencia y sustentabilidad. Después, quiero dejarlos claros las energías que consumimos y qué consecuencias tienen eso. Les voy a mostrar un poquito el potencial de generación de renovables, aunque ya hoy día tuvieron algo de eso, lo vieron con Marcela Punti de Acesol. Les quiero mostrar la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, que es una de las formas de cómo esto se maneja. ¿Okay? Entonces, primero quiero presentarme y quiero presentar a nuestra asociación, que me interesa H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno. Somos un grupo de personas y empresas que lo que queremos es acelerar la transición energética mediante la promoción y el desarrollo de tecnologías del hidrógeno verde. Y nuestra visión es establecer una economía basada en hidrógeno en Chile y posicionarnos como un país líder mundial en la producción y exportación de hidrógeno verde. No les voy a nombrar quiénes son, pero tenemos la cadena de valor completa, desde la electricidad renovable, pasando por la generación de hidrógeno, hasta los compradores, off-takers, como son, por ejemplo, la minería, los puertos. Así que tenemos todos los representantes de la cadena completa dentro de nuestros socios. Tenemos un directorio del cual yo tengo el honor de ser parte. Este directorio 2021, ustedes ven, tenemos tanto representantes de empresas como representantes de socios profesionales dentro del directorio. Y nos hemos dedicado ya desde el 2018, que fuimos creados, a hacer la sensibilización de la sociedad y creación de capacidades, porque eso estamos todos empezando a nivel mundial desde cero. Así que nos hemos dedicado, por ejemplo, a celebrar el Día del Hidrógeno. Ustedes ven ahí los saludos de nuestro ministro, Juan Carlos Jovet, nuestro ministro de Energía y Minería, y también nuestra ministra de Medio Ambiente, que es actualmente la presidenta de la COP25. La COP25 era la COP que íbamos a hacer en Chile, en Santiago, y lamentablemente terminamos haciéndola en Madrid. Pero bueno, nosotros trabajamos la verdad que mucho, y en la COP25 sí logramos hacer un side event de hidrógeno. Eso no se había hecho nunca en las COP. Y sin embargo tuvimos la atención para que en una COP se hiciera una presentación completa, un seminario de hidrógeno. Bueno, tenemos bastante cooperación internacional, alianza con diferentes asociaciones similares a la nuestra. Ustedes ven Escocia, Australia, España, y también obviamente en América, ¿no es cierto?, las asociaciones tanto de Argentina como de Brasil, y las recientemente creadas las asociaciones en Perú y en México. Ok, eso como presentación.
Y ahora quiero que nos centremos en el problema de la economía y la sustentabilidad. Resulta que está claro que la economía solo le pone un precio a lo que son los bienes acotados. En cambio, los bienes libres nunca le pusimos un precio. O sea, no le pusimos un precio al aire, no le pusimos un precio al mar y no le pusimos un precio a la tierra. Y eso es un error de la economía como la tenemos hasta ahora. Como eran bienes grandes, libres, pero lamentablemente hay límites. Entonces estamos claros que tenemos un problema, que el aire no es infinito, el mar no es infinito y la tierra tampoco. Y ahí es donde tenemos nuestro problema y donde tenemos que atacarlo. Y por eso está la definición de sustentabilidad, que tiene, como ya lo escuchamos ya de profesor Kurt Freund el miércoles, estas tres patitas: social, económica y ambiental. Ninguna cosa funciona si no tenemos esta mesa, si no tiene por lo menos tres patas, se cae. Me tocó en México hace 2 años hacer un curso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Fue muy entretenido, aprendimos harto. Y hoy día vamos a hablar del número 7, que es energía asequible y no contaminante. Entonces, no contaminante significa en qué estamos contaminando. Y nosotros tenemos, a partir de los ODS, tenemos los compromisos frente al cambio climático. Y cada país, y obviamente también Ecuador, va a tener sus contribuciones nacionales determinadas. La famosa NDC, que es una promesa que uno hace políticamente a este acuerdo. Y nosotros nos declaramos carbono neutral para el 2050. Entonces veamos en detalle de qué significa, qué medidas hay que tomar. Lo importante es entender, y por eso que estamos acá predicando, que el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, de equivalente, ya sea dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, lo que sea, lo produce la energía, en diferentes aspectos. El sector eléctrico, en este caso tengo las cifras acá de Chile, pero para que las veamos, es el 32%, el transporte el 24% y la industria el otro 14%. Entonces, al final son los usos de energía los que producen estos efectos de gas invernadero, y si queremos ser carbono neutrales, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos acá, nos hemos dedicado a la carbono neutralidad al 2050, es ahí donde queremos nosotros llegar, no sé si lo ven acá, y tenemos que llegar a 0. Entonces, la mitad más o menos es la captura de CO2 en bosques, lo ven acá, y el otro que les quiero mostrar de qué se trata, y es bien importante, eficiencia energética. Fíjense que entre la industria sostenible, edificación sostenible y otras medidas de eficiencia energética, vamos a lograr el 49% de nuestras reducciones de emisiones. Es muy, muy importante la eficiencia energética. Entonces está claro que en primer lugar está la eficiencia energética como un habilitador para la carbono neutralidad. Y es muy económico, son muy buenos negocios. Y sin embargo, en Chile nos hemos propuesto el 21% de las limitaciones del CO2 van a venir por esta industria del hidrógeno, un 21% que no deja de ser importante, así que el hidrógeno va a ser un habilitador para la carbono neutralidad. Con eso quiero pasar rápidamente a las energías que consumimos, y la verdad que veo también en estos seminarios siempre una tremenda confusión entre energía y electricidad. No es lo mismo, no son sinónimos. Entonces, nosotros, por ejemplo, nuestra energía, acuérdense que esto no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, nosotros recibimos la mayor parte de nuestra energía en forma de radiación electromagnética del sol, para que quede claro. Las plantas lo almacenan como energía química, y aquí vienen nuestros alimentos. Nosotros consumimos nuestra energía como seres humanos de esta energía química que almacenan las plantas en forma electroquímica. Y también podemos energía cinética y al final electricidad. Entonces el problema es que tenemos una confusión, y me gusta este cuadro porque es similar a lo que vimos hoy día de Jorge Hidalgo de Green Power. Estos son cifras para Chile, pero ven ustedes que la electricidad es solo el 22% de la energía. El resto son derivados de petróleo o el GLP que hablaba él, y solo tenemos un 13% de biomasa. Y eso es grave porque no se trata solamente de tener hidroelectricidad, que sería bueno, pero nosotros usamos muchísimo carbón en las termoeléctricas para hacerlo. Marcela habló un poco de eso. Antiguamente Chile era muy renovable y después tuvimos un problema grande que no quisimos hacer más centrales porque la gente protestaba y al final terminamos quemando carbón importado. ¿Okay?
Entonces, quiero diferenciar entre la canasta energética y la matriz eléctrica, porque la matriz eléctrica suena muy importante, pero es muy pequeña. En los usos, y ahí donde está de nuevo, en la parte de transporte, usamos solamente combustibles. En industrias pesadas como hierro, cemento, es poquita electricidad y mucho combustible. Fíjense en la industria de alimentos, 2/3 son combustibles y solo 1/3 es electricidad. Entonces, al final de cuentas, no se trata solo de tener electricidad renovable, sino que usamos combustibles que al usarse, perdón, me salté alguna cosa, apreté mal el botón. Ahí, que necesitamos combustibles que al usarse no emitan CO2. ¿Y de dónde lo sacamos? Bueno, podemos tener electricidad renovable. Y ahí quiero diferenciar entre las electricidad despachable, que en cualquier momento cuando esta demanda, que la demanda de energía es muy loca, ¿cómo lo despacho? Bueno, eso si lo tengo en embalse, biomasa, geotermia, concentración solar de potencia. No despachables son la solar eólica, porque de noche no puedo despachar electricidad solar. Eólica tampoco siempre, hidropasada, etc. Así que esto hay que almacenarlo de una u otra forma. Y los combustibles renovables, biomasa, que Ecuador tiene muchísimo, los biocombustibles, como los que se hacen en Brasil, por ejemplo, el bioalcohol o biodiesel, y acá aparece por primera vez lo que quiero hablarles, el hidrógeno verde. Y los combustibles que estamos haciendo, combustibles sintéticos verdes, a partir del hidrógeno. O sea, estos son los e-fuels y también amoníaco verde. Ahora, esto del hidrógeno, sí, parece ser una moda, porque fíjense acá, esto es simplemente Google Trends, y ustedes ven que en los años 2010 prácticamente no había noticias de hidrógeno. Y ahora, de repente, en Google, si ustedes ven, en todos lados se habla de hidrógeno. Y por eso, esta es la tercera charla sobre hidrógeno en este congreso. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel mundial? Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, el 2019, sí se decía que hacia el 2030 se iba a invertir. Y se iban a invertir unos 13 gigawatts en electrolizadores. Bueno, ya a junio del 20 se corrigió eso y tenemos esta escala, que los países dicen, no, si vamos a invertir más. Y fíjense, en diciembre, ya llevamos casi medio año, ya nos saltamos de 12, 25 a 43 gigawatts, que es lo que están prometiendo los diferentes países de instalar. En Chile estamos muy interesados en hacerlo porque si ustedes ven este mapa mundial, es aquí, en esta esquina, donde la Agencia Internacional de Energía está diciendo vamos a poder hacer el hidrógeno más barato del mundo por los recursos renovables que tenemos. Quiero repasar qué es lo que es este negocio, la industria mundial del hidrógeno. Bueno, el hidrógeno, como ya escuchamos, se hace hoy en día o del gas natural o del carbón. Esas son las dos grandes fuentes para generar hidrógeno. Muy, muy poquito electricidad, ¿no? Y son 70 millones de toneladas de hidrógeno a propósito, pero hay otros procesos de hidrólisis donde también se genera hidrógeno. ¿Y para qué se genera el hidrógeno? Para refinerías, para refinar. Una buena parte de eso es para producir amoníaco. Muy poquito para transporte, otro para metanol. Se fijan, prácticamente todos son usos químicos. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una industria del orden de 250 billones de dólares, los billions, son los billions americanos, no los españoles. Billions americanos son 250. Y esta parte no hay que olvidarla porque el amoníaco, que son 31 millones de toneladas, si les cuelgo NH3, le cuelgo un nitrógeno, tengo 180 millones de toneladas. Eso, sin embargo, es un negocio a nivel mundial muy importante porque son 70 billones de dólares. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es algo nuevo? El tamaño esperado ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, hoy en día se usa en forma química y lo que se quiere hacer es prácticamente en transporte, o sea, llevarlo a otros usos completamente diferentes a los de hoy. Eso es lo que vamos a hacer a escala mundial y ese es el impulso que le está dando. Me voy a saltar esto porque nada más que quiero decir lo que ustedes, como me están escuchando, son 10% hidrógeno, porque son 90% agua. Y es el elemento más abundante en el universo, no en el planeta Tierra. Acá solamente está combinado en el agua. Y agua es poquito en cantidad a la masa de la Tierra, pero sí tenemos suficiente agua en los océanos para eso. Eso no es el mayor problema. ¿Dónde está el hidrógeno? Que nadie lo ha visto.
Bueno, normalmente se saca, como ya les mostré, del gas natural, del CH4. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? Lo quemo y del C lo combino con oxígeno, lo saco por la chimenea, CO2, y me quedo con este hidrógeno, que nosotros lo llamamos gris, y si es del carbón lo llamamos hidrógeno negro. Pero hay otra fuente bastante abundante que es el agua. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahí? Tomar un poquito de agua y sí ponerle electricidad, y electricidad renovable. Entonces, un hidrógeno verde. Y eso es lo que queremos nosotros hacer, sacar el hidrógeno verde. ¿Y por qué? Porque la electricidad renovable está cada día más barata. Esto es una celda de una separación, pero es exactamente lo mismo que hacen las plantas. Esto es bastante antiguo. La planta toma el sol, ¿no es cierto?, y separa el agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno lo libera y el hidrógeno lo usa para guardar la energía desde la glucosa hasta la madera. Eso es como la naturaleza guarda la energía en forma de moléculas. ¿Okay? Nada más que mostrarle que electrólisis es la forma de separar el agua y con una celda de combustible o pila de combustible lo juntamos nuevamente. Juntamos hidrógeno y oxígeno y generamos electricidad nuevamente. Y importante es esto, que es el almacenamiento de la electricidad, porque la electricidad no se puede almacenar en cables. Entonces, ¿cómo equipar la demanda con la oferta? Es con almacenamiento. Depende de la cantidad que yo quiera almacenar en horas, voy a usar baterías de diferentes formas, ¿no es cierto? Y si quiero guardar ya por semanas, lo voy a guardar en forma de pump hydro storage, o sea, en forma gravitacional. Y si ahora ya lo quiero guardar por años y en grandes cantidades, voy a tener que pasarlo a moléculas como el hidrógeno. Esa es la idea que tiene el hidrógeno verde, es un acumulador de electricidad renovable. ¿Qué potencial tenemos? En Chile, concretamente, voy a pasar pero tenemos del orden... Erwin, tienes 5 minutos más. Disculpa. Ya, perfecto, voy a ver de ser un poquito más rápido. Tenemos 2 terawatts en Chile, eso significa, ¿no es cierto?, que tenemos muchísima energía renovable y sin embargo nosotros estamos prácticamente importando todos los combustibles, son 10.000 millones de dólares todos los años para quemarlos acá. Los importamos y los quemamos, produciendo CO2. Les doy un orden de magnitud para que veamos cifras. Nosotros con el potencial renovable que les acabo de mostrar, si lo pongo ahora en energía, no en potencia, yo les acabo de mostrar la potencia, vamos a poder hacer unas 200 millones de toneladas de hidrógeno. Eso en forma calórica es lo mismo que está exportando Arabia Saudita hoy en día, pero la electricidad es el doble. Lo mismo si es que lo convierto a nitrógeno, nosotros tenemos un potencial el doble de lo que es Arabia Saudita, entonces eso es muy interesante para nosotros. ¿Qué queremos hacer? Bueno, si nos va a sobrar tanta electricidad, tenemos que poder exportarla. No la vamos a poder exportar en forma de electrones, sino que tenemos que ponerla como moléculas en un barco, y ahí se puede exportar. Y nuestro costo, y eso es lo bonito, nuestro costo es tan competitivo que, por ejemplo, si decimos tenemos que llegar a Japón con esta energía limpia, somos más competitivos que Australia. Australia tiene menos costos de transporte, pero nuestros costos por la insolación y por el viento que tenemos van a ser menores, así que sí creemos que esto es un tremendo impulso. Quiero mostrarle 2 proyectos que se están haciendo, hoy día uno muy en el sur, en Patagonia, lo verdecito que ven a la derecha, y otro en el norte. Aquí se está haciendo un proyecto que es bonito porque se llama Highly Innovative Fuels. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a tomar el viento patagónico, se va a hacer hidrógeno verde y de ahí vamos a hacer metanol, que es el alcohol más chico, y gasolinas sintéticas. Esa es la gran gracia porque se encontró un comprador que en este momento sí quiere hacer lo que es Porsche. Son los alemanes, ¿no es cierto?, que dicen, mira, ¿cómo descarbonizo un motor de combustión interna? Bueno, usando combustibles limpios. Entonces, esto es carbono neutral porque el CO2 se va a captar del aire. Con el hidrógeno, entonces, esto se está dando, ya tiene el permiso ambiental y se va a hacer el primer proyecto comercial a nivel mundial de hacer. El otro que les quiero mostrar en el norte, que es simpático, es H-Oasis, que está en Antofagasta. Y nada más que quiero mostrarles acá, está el mar, donde hay una planta desaladora hoy en día, y acá tenemos una minera, haciendo su hoyo, como son estas de rajo abierto. Y entre medio se quiere poner este proyecto, ¿no es cierto?, entre la planta desaladora, porque aquí tienes un acueducto, ¿no es cierto?, y acá hay un gasoducto del gas natural licuado que estamos
comprando, importando. Entonces, este proyecto consiste en una gran superficie de paneles fotovoltaicos. De hecho son 3 gigas, ¿eh? Es grande, 3 gigawatts, es grandísimo. ¿Y qué se hace con esa energía? Bueno, una idea es hacer hidrógeno, tomando el agua que pasa por esa pipeline, ¿no es cierto? Son 2 plantas de hidrógeno, una planta de amoníaco para hacer fertilizantes más adelante, y una planta de biogás. ¿Y de dónde sale ese biogás? Bueno, de estos invernaderos. Son 2.000 hectáreas de invernadero. Entonces la gracia es enverdecer el desierto con agua y con energía, con un centro agrícola. Así que esto es bonito porque es simplemente inspirador de que podemos tomar la energía y convertirla también en alimentos, no solamente en hidrógeno que va a ir por esta misma pipeline a la minera, ¿no es cierto?, para descarbonizar los camiones que tienen. ¿Okay? Quiero hablarle ahora las últimas 2 palabras sobre la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde y sus perspectivas. Esto de la Estrategia Nacional no es algo rápido. Nosotros estábamos trabajando desde el año 2014 en esto, hasta 2021. Entonces, hay mucho que hacer, sensibilizar a la gente, tener los insumos hasta tener la estrategia. Y la Estrategia Nacional, trabajamos y se dio a conocer el 3 de noviembre del año pasado. El presidente Piñera y nuestro ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, la expusieron, y quiero nada más que resumirle. Nuestra ambición es para el 2025 tener 25 gigawatts de electrolizadores anotados. Y ya para el 2030, 25 gigawatts. Esto es igual a toda la potencia eléctrica instalada hoy día. O sea, tenemos que duplicar la generación eléctrica, pero con renovables. No ya más con petróleo y gas, sino que renovables. Entonces, aquí nos estamos proponiendo algo bastante grande para los primeros usos en refinería. Va a seguir amoníaco doméstico en los camiones, estos grandes camiones CAES de 300 toneladas, camiones de ruta pesado, buses de larga autonomía y inyecciones en la red de gas natural que tenemos hoy día. Eso va a significar para el país exportaciones seguramente de amoníaco primero, porque esa infraestructura ya la tenemos, sabemos cómo importarlo, por tanto sabemos por dónde sacarla. Y otra cosa, lo que es el hidrógeno, todavía la parte de transporte no está lista, así que pensamos que vamos a empezar el 2030. Pero los valores de exportación, estos son los famosos billions americanos, estamos llegando a un orden de magnitud que es similar a lo de la minería en Chile. Entonces es una nueva industria sustentable que estamos empezando de cero, y es lo que queremos. Quiero resumir la agenda de descarbonización. Y acá, Eduardo, te voy a decir lo siguiente. La priorización es re importante. Primero que nada, la eficiencia energética. Esa es la fuente más limpia que tenemos de energía. Y después, por favor, lo que sea el uso de la electricidad renovable, pero no nos olvidemos de la calefacción solar renovable, del agua caliente sanitaria o la refrigeración geotérmica o aerotérmica. Y aunque yo estoy predicando acá el hidrógeno, lo quiero poner claramente en tercer lugar. Hagamos primero las tareas, así que no sé si es una proposición, Eduardo, de que le cambien el nombre a la asociación de ustedes. Sería bueno que se llamara Asociación Ecuatoriana de Eficiencia Energética y Energías Renovables, pero es raro porque sería A, cuádruple E y una R, es difícil de pronunciarlo, pero esto nada más que una, perdón, ya me salté de nuevo lo que estaba haciendo, y quiero cerrar nada más que con esta cita en el Senado de Chile, que fue el año pasado, que el presidente de la Comisión de Desafío Futuro dijo: mira, el hidrógeno verde no es solo un negocio, sino que se trata de la exportación del bienestar para la humanidad. Entonces, con eso quiero cerrar. Si ustedes tienen otras preguntas, por favor, ahí está mi correo, y encantado de contarles y contestar lo que ustedes quieran. Muchas gracias por la atención. A usted muchísimas gracias, Erwin, y también a Eduardo por excelente conferencia magistral. Les agradecemos por habernos acompañado. De seguro habrá muchísimas preguntas. Por favor, podemos enviarlas al email junto con Eduardo Rosero para que puedan dar las respuestas. Agradecemos a todos los asistentes y participantes, que hasta ahora tengo registrado 114. Veremos al final de la transmisión cuántos estuvieron en total, por asistir. Que tengan una excelente tarde. Gracias por asistir a la conferencia de energías renovables. Buena tarde. Buena tarde, Nanda. Y